Vamos a salir, sé que están leyendo Juan, pero nos vamos a salir un poco hoy de Juan y vamos a leer Primera de Corintios. Así que antes de comenzar quisiera que pudiéramos buscar Primera de Corintios 8. Gracias. Primera de Corintios 8 y lo vamos a leer todo el capítulo. Primera de Corintios 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las, por quien todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conciencia se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Oramos. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, que pueda yo hablar lo menos posible en base a mi conocimiento, en base a lo que yo entiendo, sino que pueda hablar, Señor, lo que tú quieres que se hable, Señor, que sea tu palabra predicada, Señor, y no la mía, Señor, que sea tu espíritu, Señor, el que obra, Señor, y no una buena predicación, no buenos argumentos, Señor, sino que sea tu espíritu, Señor. Entendemos que lo único que tiene vida, Señor, es tu palabra, Señor, y solo por medio de ella puede ser transmitida, Señor. Así que hoy te pido que puedas ser fiel a eso y te pido que los que están escuchando, Señor, puedan tener un corazón correcto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y atender a ella, Señor. Confiamos en ti, Señor, no en nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Imagínense que trabajan en Palermo de 9 a 18 horas y un día su jefe los invita a tomar un café después del horario de oficina, incluso salen un poco antes, son las 5 de la tarde, y se van a un bar ahí cerca ahí en Palermo, es lindo Palermo, eh, y empiezan de repente a hacer comentarios que ya no son comentarios de oficina, ¿no? Dejamos de hablar del trabajo y nos enfocamos en otras cosas y empieza tu jefe con tus compañeros que han asistido y empiezan a hablar comentarios un poco sexuales, empiezan, tus compañeros sacan cigarrillos o marihuana y empiezan a fumar ahí en medio de todos, empiezan a tomar, tú te sentís incómodo, pero no estás participando al fin y al cabo de todas estas cosas. Son apenas las 19 horas, solo estuviste 2 horas, no tomaste nada, no fumaste, no participaste de las charlas, vuelves a casa y sabes que no hiciste nada. El mes que viene deciden volver a tener esto y así lo empiezan a hacer una vez cada mes.
no es muchas veces las que se repite esta situación. Entonces se acerca un hermano de la iglesia, un hermano mayor, y te dice que está preocupado por los lugares que está yendo, pero te reís irónicamente porque este pobre hombre es un legalista que no entiende que no estás haciendo nada mal. No te embriagas, no fumás, no has participado en nada, incluso hasta te reservás con los comentarios, no te reís de los malos chistes. Entonces te vas convencido de que no hay nada de qué preocuparse, no has pecado, o sí, o sí hemos pecado. Les cuento esto como una experiencia personal. Yo trabajaba en Palermo y hubo un tiempo en que empezamos a hacer esto mes a mes. ¿Es lícito hacer esto? ¿Sería un legalista si no hiciera estas cosas? Nos da la Biblia libertad en este asunto. Hermanos, quiero que hoy salgamos convencidos, no de lo que yo digo, sino de lo que la Biblia enseña sobre la libertad y sobre el conocimiento. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Somos completamente libres en Cristo? ¿Somos completamente libres en Cristo? Y para responder esta pregunta vamos a ver tres puntos. El primero de ellos es, ¿todos tienen conocimiento? El segundo es, el conocimiento de Dios envanece. Y el tercero es, el conocer a Dios edifica. El conocimiento, todos tienen conocimiento, el conocimiento de Dios envanece, el conocer a Dios edifica. Así que vamos a ver nuestro primer punto. Si leyéramos toda la carta de los Corintios, lastimosamente empezamos en el capítulo 8, tuviéramos que predicar desde el primero, ¿no? Pero los corintios se destacan por algo y es que había discusiones entre ellos, había divisiones entre los corintios. Desde el capítulo 1, Pablo les está diciendo, escucho que hay entre ustedes divisiones. Y hay reiteradas veces en la carta se hablan de estas divisiones y son por diferentes razones, porque algunos decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo. Habían divisiones en cuanto a la hora de celebrar la Santa Cena, no se esperaban unos a otros, y había un montón de situaciones en las que habían divisiones. Y los corintios le escriben una carta a Pablo. Obviamente en esa carta no, ellos no dicen que hay divisiones, ¿no? Pero le escriben una carta a Pablo preguntándole sobre algunas cosas. Primera de Corintios en realidad es una carta respondiendo a la carta previamente de los Corintios. Y en sus preguntas hay una clara evidencia de las discusiones que tienen. Y Pablo responde esta pregunta en el versículo 1 y le dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, esta pregunta que me hicieron acerca de los sacrificados a los ídolos, le dice el versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que la pregunta es, o podríamos imaginar que la pregunta de los corintios sería, Pablo, ¿estás de acuerdo en que no está mal comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Te parece bien? No es lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando Pablo responde en este primer versículo y dice, sabemos que tenemos conocimiento, es casi como recitando la pregunta de ellos. Es decir, que cuando ellos preguntaron, le dijeron, Pablo, se puede comer de lo sacrificado de los ídolos, pero nosotros sabemos que sí. Nosotros sabemos que no hay problema con esto. Entonces Pablo cuando les hace la pregunta, la respuesta y les dice, les cita nuevamente lo que ellos han preguntado. Pablo afirma como diciendo, sí, sabemos que se puede, sabemos que no hay problema con esto. Pero la siguiente frase va a revelar el corazón que hay detrás de los corintios, de estos conocedores. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Lo que hay detrás de esta discusión teológica es un corazón arrogante.
Tal vez la pregunta es correcta, tal vez la pregunta está bien. Hay temas muy importantes que tenemos que tratar como iglesia, no son menores. Lo que ellos le estaban preguntando a Pablo no era de poca importancia. Incluso podríamos pararnos y un día enseñar sobre esto, y es necesario que lo enseñemos, pero Pablo sabiamente revela que ese no es el punto realmente, que hay algo más peligroso por detrás de lo que están preguntando, y son las divisiones que tienen en la iglesia, las discusiones que tienen en la iglesia. La palabra aquí para envanecerse que usa Pablo se puede traducir también como inflarse, como hacerse grande. Es un conocimiento propio, me hago más grande con mis conocimientos. Otros no saben lo que yo sé. Yo he estudiado, yo soy diferente, yo conozco más. Otros no entienden lo que yo entiendo. Y Pablo dice, este conocimiento bueno, porque es bueno lo que ellos han aprendido, este conocimiento bueno acerca de Dios que has adquirido, solo te ha hecho más grande con la iglesia. Pero la iglesia la está destruyendo. Sin embargo, el amor, dice Pablo, no te va a inflar a ti, no te va a hacer más grande, pero a la iglesia sí la va a hacer más grande. La iglesia se va a ver edificada. O te edificas vos solo, o vos solo te haces más grande con tu conocimiento, o haces que la iglesia crezca. Y esto es lo que Pablo está apuntando todo el tiempo. ¿Te vas a favorecer vos solo o vas a hacer las cosas para la iglesia? El conocimiento en sí no es el problema, por supuesto, ¿no? Pablo no está diciendo que estudiar la Biblia o estudiar teología, ganar este conocimiento no es el problema en realidad. Hay que aclarar, el Pablo tampoco está diciendo que conocer está mal. Muchas veces se ha usado este pasaje con fines equivocados. Se ha dicho, por ejemplo, lo que decimos, sacarlo fuera de su contexto, ¿no? Y a veces se ha usado para decir, lo importante no es enseñar, hay que amarnos. No hay que estudiar la Biblia, hay que amarnos. Pablo no está diciendo eso. Pablo no dice, tiren toda la teología a la basura, porque lo importante es el amor. Realmente ni siquiera vamos a saber qué es el amor si no entendemos lo que la Biblia dice acerca del amor. Así que no podemos ignorar la enseñanza bíblica, pero Pablo está yendo a algo que está detrás de eso, algo todavía más relevante. Muchos tomando esta falsa premisa se apoyan en esto para decir que el que estudia mucho está haciendo algo malo, ¿no? Otros pasajes también que toman y dicen, no, la letra mata, ¿no? Como diciendo, no estudien tanto porque el que estudia se va a envanecer, se va a envanecer y se va a hacer un problema a sí mismo. Que incluso podríamos hasta pasar por alto la ley y decir, bueno, eso no importa, lo que importa es el amor, amarnos unos a otros, soportar cualquier cosa. Lejos de esto, el texto indica que el problema no es el conocimiento, sino qué tipo de conocimiento. Una cosa es conocer de Dios, y ahí el punto está en el de. Una cosa es conocer de Dios, algo acerca de Dios. Otras cosas es conocer a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Una es que yo sé cosas acerca de Dios, que yo he estudiado acerca de Dios, y otra es que yo realmente conozco a Dios. Si yo, por ejemplo, les dijera que yo conozco al presidente, por supuesto que no lo conozco. Yo he escuchado cosas del presidente, ¿no? Yo puedo saber cosas de él, podría haberme estudiado todo un libro que hablara acerca de la vida del presidente, pero yo no lo conozco. Yo nunca me senté con él a charlar y mucho menos tenemos una relación. Y así es el que estudia, pero realmente no ha conocido a Dios. Y Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, pero solo ha adquirido conocimiento, aún no sabe cómo debe de saberlo. Se ha llenado la cabeza de información, pero esto no va a dar ningún fruto, esto no sirve de nada. Pero si alguno ama a Dios, versículo 2, es conocido por él. Si alguno ha adquirido mucho conocimiento teológico, estudiás,
Te llenas la cabeza de un montón de información, escuchas prédicas, lees artículos, te encantan los debates, pero no hay amor en tu vida, no has, no sabes cómo debes saberlo. Has aprendido algo de Dios, pero no has conocido realmente a Dios. Son dos tipos de conocimiento diferentes. Ellos tenían una teología sistemática de los ídolos correcta. Es decir, ellos habían entendido, al menos algunos de ellos, habían entendido correctamente, habían hecho un estudio correcto acerca de los ídolos. Entendían el poco valor de un ídolo, sabían que no tenían ningún problema con esto, pero no habían aprendido el valor real de la teología. Wayne Grudem, un escritor que escribe un libro de teología sistemática, hablando a sus lectores, dice, en ninguna parte de la Biblia hallamos que se estudió la doctrina por amor a la doctrina en sí y aislada de la vida. Es decir, nosotros no podemos estudiar teología y estudiar la Biblia y que esto no tenga nada que ver con nuestra vida y que esto no tenga nada que ver con relación con la iglesia y con los hermanos y con el mundo también. No podemos decir, qué rico lo que he aprendido hoy de teología, me metí a estudiar escatología y temas que parecen muy profundos, ¿no? Pero no tengo relación con mis hermanos. Tal vez ni siquiera me congrego. No hablo en la semana con otros hermanos. Tal vez incluso hasta soy divisivo, soy arrogante. Si el estudio de la teología de la Biblia no está transformando tu vida, solo te estás haciendo una persona más arrogante, te estás inflando. Pero la iglesia va a salir afectada por esto. Solo te ha vuelto una persona que gana debates, que nadie le puede acercar y decirle, hermano, vi que estás pecando. No, porque mira lo que la Biblia dice, yo te voy a enseñar. Vos no me podés decir eso porque vos no entendés bien. Estás usando mal ese pasaje y desviamos el tema para hablar del pasaje y no de nuestras propias vidas. ¿Sabes cómo usar la Biblia? ¿Sabes cómo usar frases? ¿Sabes cómo ganar debates por internet? Te imaginas que sabes algo, pero aún no sabes. Cuidado, hermanos, cuidado, que nuestro conocimiento nos esté enorgulleciendo en lugar de haberme dado más amor por nuestros hermanos. Desde ya te digo que esto no es conocer a Dios. Entonces, ¿estaban mal los corintios al afirmar que podrían comer sacrificado a los ídolos? ¿Estaban haciendo algo malo? La afirmación es correcta en realidad. O sea, ellos estaban en lo correcto, es decir, sí, podían comer de lo sacrificado a los ídolos y no estaba mal. Estaban diciendo algo bíblicamente correcto, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, el conocimiento de Dios, lo que hemos estado hablando, el conocimiento de Dios envanece. Leamos el versículo 4. Dice, Pablo quiere responder primeramente esta pregunta de manera teológica, decir, le voy a explicar a estos que no entienden acerca de los ídolos, les voy a explicar. Y dice versículo 4, acerca pues de la vianda, de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio del mundo, de Él. En el mundo del primer siglo, de este tiempo, el mundo romano de este tiempo, lo que más abundaban eran templos dedicados a ídolos. Habían por todos lados. Particularmente Corinto era una sede de los mayores templos de idolatría de todo el mundo romano. Estaban los corintios acostumbrados a esto, era como salir y encontrabas ahí, es más, uno de los mayores templos, el templo
de, de, de Afrodita termina convirtiéndose en una iglesia. Pero era uno de los mayores templos. De este templo se dice que tenía, un historiador escribe que habían más de 1000 prostitutas en ese templo. Y las prostitutas no estaban ahí simplemente para hacer comercio, sino estaban para adorar a los dioses de ese lugar. Y una de las cosas que se hacían era que agarraban los animales, los sacrificaban a los ídolos y después invitaban gente a casa y comían eso. Y acá iban algunos seguramente de los corintios y participaban en estas reuniones. Era una reunión normal, no siempre habían eh, eh, fiestas paganas de por medio, a veces simplemente era, te invito a mi casa, vamos, se sentaban ahí donde tenían y empezaban a comer, y muchas de esta comida era sacrificada a los ídolos previamente. Incluso comida que sobraba después se vendía en negocios. Y los corintios estaban familiarizados con esto. Algunos, tal vez los más adinerados, eran los que más participaban en esto. Corintio era un lugar de mucho dinero. Pero el punto de todo esto que deben de hacerse y que surge esta pregunta es, entonces, ¿está bien o no comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Estamos en pecado si comemos carne sacrificada a los ídolos? Y Pablo explica la teología y los principios teológicos detrás de esto y dice, sabemos que un ídolo nada es. No hay nada detrás del ídolo, no es un ser real. El Salmo 136 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no habla, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Son falsos, son materia prima, son una escultura de alguien. Esos son los ídolos. Un racionalista diría, hablando correctamente, diría, son personas ofreciendo un pedazo de carne a una piedra o a un pedazo de madera. Es eso, básicamente, sin sentido. No hay más que un Dios, dice Pablo. Así que realmente los ídolos no son nada. ¿Qué le puede hacer un ídolo que no es nada a un pedazo de carne, a un pedazo de comida? Absolutamente nada. No somos animistas que piensan que un espíritu puede poseer un pedazo de comida y que entonces ahora esa comida tiene espíritu dentro y cuando yo la coma va a entrar ese espíritu a mí o va a entrar a mi vida y se va a acercar o puede poseer a una persona que tal vez tenía en su remera un 666 y entonces por eso el espíritu entra a esa persona o se acerca más a su vida. ¿Cuántas canciones terribles no cantábamos muchas veces y por no saber inglés o otro idioma, no sabíamos lo que decían y resultaba que decían tremendas blasfemias algunas canciones? Yo de chico no sabía inglés, ahora ya no las canto. Sé lo que dicen, ¿no? Pero no por eso nosotros somos poseídos o Satanás en base a eso tiene mayor poder. Ni la música, ni la comida, ni un video, ni ninguna de estas cosas pueden ser poseídas por demonios. Pero, y acá está el punto principal, pero, y hago un paréntesis acá, eso no significa que lo sacrificado a los ídolos no importe. No significa que no importe. O que, que en mi libertad yo no termine cayendo finalmente. Más adelante en el capítulo 10, Pablo hablando a través de los ídolos dice, el que está firme, mire que no caiga. Es decir, puedes sentarte a la mesa de los ídolos, puedes hacerlo, pero dice Pablo, yo no te aconsejo eso, porque no sos Jesucristo que venció toda tentación. Puedes caer, puedes caer. Puedes irte al bar con tus amigos y estar en esas conversaciones y estar con tus compañeros y decir, no, yo no caigo acá. Puedes tener esas charlas con esas otras personas y pensar, no, yo no voy a caer acá. Yo me mantengo firme. Cuidado, dice Pablo.
Cuidado el que piensa que está firme, cuidado que no caiga. Aunque tenemos esta libertad, nuestra exposición nos puede debilitar, somos débiles y tenemos que reconocer que somos débiles. El sabio ve el mal, dice la Biblia, y se aparta. Los necios, por el contrario, continúan y caen. Así que no es que Pablo menosprecie los sacrificados de los ídolos, sino que entiende que hay un Dios y que estos ídolos nada le pueden afectar a él. Tenemos libertad porque el ídolo en sí mismo no es nada y la comida y la carne y lo que sea no es nada, no nos afecta. Versículo 5, pues hay algunos que se llaman dioses, pero realmente dice versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esto otro no son dioses, no son nada. Creemos que solo hay un Dios. No obstante, no todos habrán aprendido esto aún. No todos han entendido esto. Tal vez vos lo entendés, pero no todos lo entienden. Algunos todavía están aprendiendo. Algunos están dando sus primeros pasos. Algunos habrán venido de iglesias donde se sobreenfatizaba esto y aún les causa temor. Algunos incluso hasta les da temor decir ciertas palabras, pensando que si las mencionan van a provocar algo. Algunos nunca habrán estudiado y recién están aprendiendo a analizar textos. Algunos tal vez ni siquiera sabían leer cuando llegaron a la iglesia. Otros habrán tenido relación con el mundo, con la brujería, con el ocultismo, con lo que sea, y serán sensibles a estos temas. Y es ahí donde Pablo quiere que consideremos, quiere que nos desenfoquemos de nosotros mismos y consideremos entonces a mi hermano. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El conocimiento correcto de Dios resulta en un amor genuino y desinteresado por los hermanos. El conocimiento de Dios edifica. El conocimiento de Dios edifica. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos están a tu nivel. No todos saben tanto como vos sabés. No todos han entendido toda la amplia gama de libros que vos has leído, todos los videos que has analizado, todo el estudio que has hecho. Dice versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como lo sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Pero dentro de esa persona está teniendo una batalla intensa. ¿Por qué mi hermano estaba ahí? ¿Será que yo puedo estar? No pasa nada. O al contrario, esa persona termina dañada completamente. Si bien la vianda, dice, continúa el versículo, no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Si te guardas, no sos mejor. Si vos no participabas, no sos mejor. No te sientas más santo y más acepto ante Dios por haberte guardado de estas cosas. Y si comes, tampoco sos menos o sos más. La salvación no depende de nuestras obras. No ganamos nosotros méritos con lo que hacemos. No es por tu dominio propio que ganas tu salvación. No porque participes de estos alimentos o te abstengas de estas fiestas o de esto que celebran tus amigos en el mundo o de esto que podés ver o decir o hablar. No por eso vas a ser salvo o no, ni aportás tampoco a tu salvación. La salvación es una obra pura y exclusivamente de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos sumar para ser salvos. Pero a veces cuando pecamos o cuando nuestra conciencia nos carga, aún tenemos este sentimiento de pensar que no seremos aceptos a Dios. Cristo nos hizo aceptos no por nuestras obras. O por el contrario, cuando hemos hecho cosas buenas, cuando hemos servido, estudiamos la palabra de Dios, tal vez viene un sentido de superioridad y me siento bien. Qué bien he estado esta semana. Esta semana es- estoy impresionante, estoy haciendo todas las cosas bien. Me siento bueno.
Me siento humilde. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si lo han leído, pero es un demonio hablándole al otro, tratando de tentar a un nuevo creyente. Y le dice el demonio más experimentado, le dice, atacalo, que él se olvide de Dios, que él se aparte, pero tené cuidado, porque puede darse cuenta que está pecando. Ahora, si peca, si deja de pecar, perdón, y empieza a portarse bien, convencelo de que es humilde y que no se dé cuenta que está siendo orgulloso y que vive en esta falsa humildad. Pero cuidado nuevamente, le dice el demonio más experimentado, no sea que también se dé cuenta de su falsa humildad y se arrepienta también de esto. Muchas veces nuestras buenas obras nos confunden y nos hacen olvidar que realmente dependemos de Dios completamente. La salvación no depende de lo que hagamos, somos únicamente aceptos porque Cristo se lleva la gloria en todo esto, porque Cristo nos hizo aceptos. Y eso debe derrumbar todo aire de superioridad en nosotros. Así que somos libres. No seremos más si comemos y tampoco seremos menos si no comemos. Así que tenemos libertad. Tenemos libertad. Versículo 9, y esto es tal vez lo más importante, lo que Pablo quiere que ahora realmente pensemos. Dice versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, pensamos que estábamos haciendo algo bien, pero dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuidado que mi libertad, por mi conocimiento de Dios, no sea motivo de pecado para mi hermano. La santidad de mis hermanos es más importante que mi libertad. ¿Somos realmente libres? Lo somos, pero por causa de mi hermano no lo voy a hacer. Más adelante dice Pablo, por causa, con tal de alcanzar a los griegos me hago griego, y con tal de alcanzar a los judíos me hago judío, y con tal de cuidar la santidad de mis hermanos y de amar a mis hermanos, me hago esclavo de mis hermanos. Soy libre, pero me voy a hacer esclavo por cuidar a mis hermanos, por cuidarnos a nosotros. Ustedes son los hermanos, somos la iglesia. Y piensen en los que tienen al lado, en los que tienen toda la semana, que los ven, por amor a estos hermanos, sacrifico mi libertad. Soy libre porque Cristo me hizo libre. Pero es más importante la santidad de mi hermano, la conciencia de mi hermano que mi propia libertad. No se trata solo de saber. El conocimiento que no está fundado en el amor de Dios solo será un arma para la carne, para hacerme crecer a mí mismo, para inflarme, para envanecerme. Tal vez alguno se imagina que sabe algo, pero aún no sabe cómo debe saber. Aún no ha conocido realmente, porque su conocimiento, su libertad, aunque teológicamente correcta, lo hizo poco sensible a los otros. Hermanos, el conocimiento real de Dios va acompañado por el amor de Dios y por el amor de otros. Yo no puedo decir que estoy aprendiendo mucho de Dios y estar completamente desinteresado en mis hermanos. No tiene sentido. No existe y la Biblia no enseña esto. No puedo decir que he estado estudiando mi Biblia y no he sido compasivo, ni esto ha crecido, ni he aprendido a ser más sacrificado por otros. Estudiaste mal, leíste mal, no te diste cuenta de lo que decía el pasaje. No leíste bien el pasaje si eso no te llevó a amar más a Dios y a otros. Y tampoco puedes decir que amas más a Dios sin amar a otros.
Juan 4, primera de Juan, perdón, 4 del 7 al 11 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. Vieron que al principio les decía, ni siquiera podemos amar si no conocemos a Dios y no conocemos su palabra. Y Juan nos dice, ¿qué es amar entonces? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que de nada sirve el conocimiento sin amor. No sirve de nada. Es conocimiento de Dios, es teológico, pero no es una relación con Dios. No es conocer a Dios. Es como cuando yo les decía, leí del presidente. Podrías decir, si no amas a tus hermanos, puedes decir, he conocido algo de Dios, he estudiado la biografía de Dios, pero no puedes decir que has conocido a Dios. De nada sirve el conocimiento sin el amor. Es solo información. El versículo 3, Pablo lo resume todo esto. Dice, si alguno ama, es conocido por Dios. Finalmente el amor de Dios, y como lo decía Juan también, empieza porque Él nos amaba a nosotros primero. Y si nosotros realmente hemos conocido a Dios, entendemos esto. ¿Saben lo que hace esta frase? Es que nos quita todo aire de superioridad, no solo en conocimiento, sino también en capacidad de amar, porque ni siquiera en eso somos buenos. Ni siquiera podemos amar a otros. Es Dios el que nos ama a nosotros primero. Y si hemos sido amados por Dios, entonces podemos amar a otros. Pero ni siquiera eso podemos hacer. Dependemos de Dios completamente. El amor genuino por Dios y por otros es el resultado primeramente del amor de Dios por nosotros. Es ese llamado irresistible de amor que Dios tiene para con nosotros y que nos ha transformado. Lo que quiere decir Pablo al señalar esto es, si te diste cuenta de que todo lo que ha llenado tu cabeza de información y te ha vuelto arrogante, tal vez ni siquiera has conocido a Dios. Tal vez solo has escuchado de Dios. O tal vez eres cristiano y reconoces que a pesar de todo el conocimiento que tenés, todavía hablas con arrogancia, o tal vez hablas incluso con más arrogancia, pero tus acciones no reflejan que amas a Dios, porque no amas tampoco a otros. Ahora, si reconoces tu inmadurez en esta área, aunque te ha llenado de información, que eres un gran teólogo, si reconoces tu inmadurez en esta área, lo mejor que puedes hacer es buscar al Señor. Busca al Señor. Es Dios el que debe conocerte. Solamente acerquémonos al Señor en arrepentimiento por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, porque Él es compasivo con nosotros. Él no es como nosotros. Él no es arrogante. Él es compasivo. Él es misericordioso. Juan 6:36 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Podemos acercarnos con confianza a Dios. Hebreos 4, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si no has conocido al Señor, hoy es una oportunidad para que conozcas al Señor. Él no es como nosotros, Él es misericordioso, Él tiene amor por nosotros. Él envió a su Hijo al mundo para que el que crea en Jesús sea salvo. Si no vienes a Jesús, dice Él mismo, de ningún modo, si vos venís, perdón, a Jesús, de ningún modo te va a echar fuera. Él no te va a rechazar. Si hiciéramos un análisis del texto desde el versículo 1 al 13 de todo el capítulo,
La palabra conocimiento aparece 13 veces y la palabra amor aparece 2 veces al principio. Entonces decimos, bueno, ¿por qué hablar tanto del amor si lo que más ha hecho énfasis en el conocimiento? Y la razón es que se ha hablado del amor sin mencionar la palabra, porque el amor se ve en las obras, se ve en lo que hacemos. No podemos decir que amamos y no hacemos nada. Uno sí puede hablar del conocimiento sin hacer nada. Podemos decir todo lo que sabemos sin mover un dedo, pero el que ama, actúa. El que ama, hace algo. Para Pablo, al menos en este contexto, amar se ve así. Versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es lo que está definiendo Pablo como amar a otros. Si la comida, si lo que sea que estés haciendo, aunque tenés libertad en Cristo, es ocasión de caer para tu hermano, no lo voy a hacer jamás, nunca más. Y no me importa quedarme sin hacer eso el resto de mi vida para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, con esto no quiero que digan, bueno, como yo soy tan inteligente y soy mejor que otros y soy tan conocedor y soy tan superior a mis hermanos, voy a ser compasivo con ellos. Voy a tener misericordia de mis hermanos. Voy a actuar un poco diferente porque ellos son pequeñitos, ¿no? No es la idea que digamos eso, hermanos. Seguimos siendo arrogantes si pensamos así. Dejemos la arrogancia, eso no es amor. Tengamos en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben en qué contexto está ese pasaje? Filipenses. ¿Y saben qué es lo que dice antes en el versículo 3? Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde. ¿Qué es la actitud humilde? Dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso es humildad. No es yo soy superior, pero me voy a rebajar un poco por causa de mis hermanos. No, no es eso. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Pablo dice en Filipenses, considera al otro como superior que a vosotros mismos. Tal vez tengas más conocimiento, pero eso no importa. Eso no te hace mejor. No buscando nada, dice el versículo 4, cada uno de sus propios intereses, sino más bien el de interés de los demás. Cuidar que sus hermanos no pequen es tan, pero tan importante para Pablo que está dispuesto a no comer nunca más carne en su vida. Miremos las cosas eternas. Miremos las cosas eternas. ¿Realmente vale tanto mi propia libertad como para no sacrificarme unos cuantos años hasta la venida de Cristo, pero al menos no haber hecho caer a mis hermanos? ¿Por qué negarme al placer? Pero no es lícito. No debería disfrutar del placer por causa de tu hermano. Vale la pena por causa de tu hermano. Cuidado, hermanos, que el derecho que tenemos por el conocimiento de Dios nos ha permitido tener, que solo proviene de Él también este conocimiento, no sea motivo de pecado para nuestros hermanos en la iglesia, ni para el mundo al cual debemos alcanzar. Hay dos clases de conocimiento y quiero que te preguntes, ¿conozco mucho de Dios o conozco a Dios personalmente? Oramos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, porque tú no eres como nosotros, Señor. Señor, tú tienes infinitamente más conocimiento que nosotros. Nosotros somos ignorantes al lado tuyo, Señor. Y tú, sin embargo, no vienes siendo arrogante, Dios, y viéndonos de menos,
sino que te sacrificaste, Señor. Y como dice Filipenses, no solo te sacrificaste, Señor, sino entregaste todo, Señor. Eras capaz de no comer con tal de enseñar tu palabra. Eras capaz de hacer lo que sea, Señor, por amarnos a nosotros, Señor. Tanto así que diste tu vida por nosotros, Señor. Y nosotros constantemente ni siquiera damos pequeños libertades que tenemos, Señor, por otros, cuando tú lo diste todo, Señor. Dios, te pido que ese mismo sentir que hubo en ti, Jesús, haya en nosotros, Señor. Que nos des amor por otros, Señor. Y si realmente no estamos amando a otros, Señor, que podamos considerar, Señor, si hemos conocido, Señor, realmente tu amor, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra hoy, Señor, que sea para tu gloria únicamente, Señor. Que solamente tu nombre es exaltado, Señor, y el de nadie más, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.